Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este live en el cual vamos a estar tratando temas interesantes. Uno de esos, más que nada específicamente, el tema del analógico y el digital. Y en específico, el tema de los clones de audio. Así, marcas muy conocidas o que se han hecho conocidas en estos años, que muchos andan preguntando, ¿será que sirven? ¿Será que invierto en uno de estos o no? Bueno, eso es de lo que vamos a estar hablando. Y por favor, ayúdenme. Aquí en el canal me pueden ayudar de diferentes maneras, dejando un comentario en ese momento, o me pueden ayudar compartiendo estos videos, dejándome un like, suscribiéndose al canal y bueno, sin más, arranquemos con esto. Y bueno, creo que el primer tema que debemos tratar antes de hablar de los clones es hablar del analógico y el digital. ¿Qué es mejor o qué es peor? ¿Se puede trabajar ahora solamente en digital o es necesario el analógico? Bueno, yo hice un video hace poco acerca de esto, que es un video de las consolas, de si son necesarias o no son necesarias ahora en el 2021. Y bueno, como muchos sabrán, yo gran parte de mi trabajo lo hago en digital. Hago cierto trabajo en analógico. Y que si es bueno el analógico, pues sí, a mí me gusta, pero se puede trabajar tranquilamente en digital y conseguir muy buenos resultados ahora en el 2021, gracias a que por un lado, los computadores han avanzado de tal manera que pueden hacer procesos que antes eran difíciles de hacer. O sea, más que nada por la cantidad de cómputos que tenían que hacer. Ahora es posible eso con los computadores que tenemos. También la tecnología en- de cómo logran estos plugins ha avanzado bastante. Y con eso también, o sea, podemos decir de que estamos, estamos a otro nivel estamos a otro nivel es mucho más realista las simulaciones que tenemos. Bueno, de este tema no me quiero meter mucho en este tema digital, pero créanme de que hay, de que hay un gran avance en esto. Si tienen dudas de eso, les recomiendo que Cana San Martín ha hablado bastante de este tema y es interesante lo que él propone ahí en sus videos. Entonces, el, el digital ha mejorado, sí, increíblemente. ¿Se puede hacer las cosas en digital? Sí se pueden hacer. El analógico tiene cosas interesantes, sí, efectivamente tiene cosas interesantes. Entre esas está el flujo de trabajo. Está el tema de que, por ejemplo, grabar en analógico, o sea, mejor dicho, grabar una señal procesada, a eso me refiero. Grabar con equipo analógico. Tenemos que tomar las decisiones en ese momento y ya nuestras decisiones quedan plasmadas, queda todo listo y no vamos a... Y después si cometimos un error, pues bueno, lo cometimos, pero estamos tomando las decisiones en ese momento y no estamos dudando tanto y podemos también avanzar en el trabajo, avanzar de manera mucho más rápida porque no estamos dudando tanto. Uno de los problemas que tenemos, creo, ahora es el tema del control Z, o sea, de darle para atrás, y vuelves a retomar y vuelves a retomar. No, en cambio en analógico si es que algo lo tenemos que imprimir, ya lo imprimimos en ese momento y listo, y no queremos volver a abrir eso porque es volver a hacer un recall y todo lo demás. Había algo que antes no se recreaba, como es, por ejemplo, distorsiones. Eh, Distorsión armónica, saturación que podemos conseguir con estos equipos que antes no se recreaba. Y es algo,
y es algo interesante que uno logra en los equipos analógicos. Ahora estas emulaciones están mucho mejor logradas. ¿Que va a ser igual? No, no creo que vaya a ser igual. De partida en algún lado de la ecuación estamos manejando voltajes. Y en el otro lado estamos manejando valores de entre unos y ceros, o sea, temas discretos. Y entonces no va a ser lo mismo, o sea, no va a ser lo mismo, pero no, el hecho de que no sea lo mismo no quiere decir de que esté mal. Es simplemente diferente y son herramientas diferentes que tenemos. Y está bien, o sea, si sabemos el sonido al que queremos llegar, si lo tenemos ya claro, entonces vamos a llegar de una manera u otra. O sea, como sea, vamos a llegar a eso. Con las herramientas que tengamos a la mano, lo vamos a lograr. Y, y bueno, centrándonos otra vez en el tema del hardware análogo, hay que ver precios en estos clones. Y es que hay equipos que te cuesta el original unos $3,000 y el otro te cuesta $600. ¿Y esto por qué? O sea, de verdad, ¿qué estamos pagando aquí? Y creo que una forma de hacer una analogía fácil de ver es el tema de los autos. Por ejemplo, en los autos chinos. Me gusta hacer bastante esta analogía porque me parece muy fácil de ver aquí, de comprobarlo. Y podemos tener, porque estos señores lo copian todo de una manera, o sea, increíble. Autos, o sea, muy de gama alta los copian. Y ahora, si probamos estos autos, vamos a ver, ¿son lo mismo o no son lo mismo? Y a ver, hay material chino que está muy bien hecho, de muy buena calidad. Y hay otro que es el que nos llega que también es de mala calidad. Entonces ahí vamos viendo que es una copia y hay diferentes formas de hacer una copia. Y se puede hacer una copia barata o una copia cara del mismo equipo y a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esto? Si vale la pena o no vale la pena. Cada quien lo puede decidir. Y es que al igual en un auto, por ejemplo, ¿por qué estás pagando? ¿Estás pagando porque quieres ese confort que te ofrece solamente el auto premium o la copia que puede ser barata? O puede ser una copia de muy buena calidad ¿cómo se llama? Y ahí hablamos de otra cosa. Pero aquí quiero decirles, ¿cómo diferencias una copia barata de una copia cara? La única forma es conociendo el original. O sea, ahí sabes de que la copia está bien hecha o está mal hecha. Porque, porque sabes cómo funciona. Y aquí centrándonos otra vez en los equipos de audio, es lo mismo. Tú has ocupado un verdadero 1176. Has ocupado un verdadero, un 1073 de NIV o no. ¿Cómo puedes decir de que esto está, de que funciona bien o funciona mal? Ahora, ¿en dónde lo has ocupado? ¿En qué condiciones lo has ocupado? O sea, en una buena sala, en una mala sala. O sea, ¿contra qué estás comparando? Igual, y como les comentaba en el video de las consolas, lo que creo que tienen que hacer es comparar, pero en ese momento los dos equipos al mismo tiempo. Y ahí sacar conclusiones. Porque la memoria auditiva no es una memoria que nos esté durando por 2 años, 3 años, para toda la vida. No, o sea, es algo que nosotros nos podemos confiar tranquilamente que está, de que suene igual. Pero si no lo estamos comparando en ese momento un AB, no podemos saber si de verdad funciona o no funciona. Como les comentaba, hay muchas variables involucradas siempre en esto.
sea, no es la misma sala, no están sometidos a la misma corriente eléctrica, nuestro estado de ánimo es diferente y además de que sabremos nosotros si lo que tenemos de ese recuerdo está alterado o no está alterado. Un millón de cosas. Así que ahí está, o sea, desde ahí creo que partimos mal si estamos juzgando algo sin tener el equipo en ese momento. O si tenemos demasiada experiencia y hemos trabajado cantidad con estos equipos y sabemos lo que es y lo que no es. Ahora, hay, como les comentaba, diferentes tipos de copias que se pueden hacer. Y para eso les quiero ahora mostrar que nos vayamos a, a ver esto. Y vamos con la primera marca, la más polémica que podría ser porque se ha vuelto muy conocida y yo creo que está dado al tema de los clones el- una relevancia o algo que antes, pucha, que antes no se hablaba. Antes no hablábamos o si bien había clones, no se hablaba tanto hasta que llegó esta marca. Y aquí tenemos un 1176. Pueden ver ahí hay un precio como de $600. Y si nos vamos, dice que los componentes que tienen son estos transformadores Cinemac. Está basado en la revisión D, porque este equipo ha tenido muchas revisiones. Todas suenan distintas, bla, bla, bla. Tenemos el apoyo de varias personas, varios ingenieros, todo que han usado estos equipos. O sea, es algo que nos pinta muy bien. Y a un precio económico. Y antes de seguir hablando de esto, ¿qué tenemos aquí? El de Universal Audio. Miren este precio, $4,000. Esto es usado en River. Obviamente es la versión vintage, todo lo que quieras. Y capaz nuevo, no sé en cuánto estará. Pero, pero quiero que vean por dónde va la cosa. O sea, está mucho más económico. Aquí hay un Universal Audio en $2,100. Bueno, comparando 6,000 con 2,100, vemos más o menos 600, perdón, con $2,100, vemos más o menos como por dónde va la cosa. Hay otras marcas. Esta es una marca que la he visto muy interesante. Muy interesante. Y no nos aparece por aquí el precio. Nos dice sold out. Porque el precio que está ahí es de... un tema de la reserva solamente. Reservarlo por ese precio. No sé en cuánto estará. Y así tenemos otra marca. Clar Technique. Hay personas que me han hablado bien de esta marca. Ahí la pueden ver. Bueno, nos vamos a Buy. Y como pueden ver, para gustos, hay diferentes tipos de clones en diferentes rangos de precios, diferentes marcas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál de estos clones vale la pena o tenemos que gastar por el verdadero 1176? Y bueno, al igual que en el tema del auto, ¿quién es el que gastó por el desarrollo? ¿Quién es el que gastó todo el dinero para crear, por ejemplo, ese motor, el diseño de ese auto, introducirlo al mercado y todo lo demás?
ya lo pagó la marca. Entonces lo que ellos están aprovechando es de todo ese desarrollo que ya se hizo, de toda la investigación, de la patente, que es lo más caro. El resto son componentes que están poniendo ahí. Ahora, entre las diferentes emulaciones, capaz no tengan emulaciones o sea, capaz no tengan el tema de la, ¿cómo se llama? Del sonido sean buenos ambos, pues sí, puede ser que sí. Y unos estén aprovechando de que unos sean, por ejemplo, hechos a mano, otros no. Se beneficien de que sean empresas más grandes que tienen toda una producción en masa y todo lo demás. Eso sí, por un lado. Además que si bien, por ejemplo, estas marcas como Warm Audio han hecho publicidad de su marca, sí. Pero, ojo, ellos no tienen que vender, por ejemplo, el 1176 como tal. El 1176 ya está metido en el mercado. Todos conocen qué hace este compresor limitador. Todos saben lo que hace. Entonces no tienen que meterlo al mercado. Este ya funciona en el mercado. Todos saben que funciona. Saben que muchos ingenieros lo han ocupado, que está en los estudios normalmente. Entonces ya no gastan dinero en eso primero. ¿Eso es un punto a favor para bajar precios? Sí. Por supuesto, ellos no gastaron tampoco en el desarrollo, en la patente. Entonces sí, también es otra cosa. Que sean iguales, ahí veremos. Ahí veremos, ahí tendremos que compararlos entre los dos. Un 1176 en muy buen estado puede ser mejor que un Warner Audio. Sí, es muy probable que sea mejor. Muy probable que no. Y los tendremos que probar en ese momento. Ahora, lo que me han dicho muchos ingenieros es, o sea, muchas personas han dicho, sí, pero la calidad de la construcción no va a ser la misma en cuanto al tiempo que te vaya a durar. Muchos ingenieros que dicen eso. Así que son puntos interesantes a tener en cuenta. Sin embargo, creo que algo que es bueno es de que capaz no tengamos que pensar en que es lo mismo, es un clon muy idéntico o algo. Pensemos en que puede ser un equipo que funciona bien. Y aunque no sea idéntico, porque también va a haber el factor psicológico de saber que estamos ocupando un clon o estamos ocupando algo real. O sea, algo real me refiero al que es al original, ¿no? Entonces, al tener este factor psicológico, yo creo que esto va a influir mucho en nuestra decisión. Hay que decirlo. Y el tema es de que también estos equipos tienen todo un romanticismo detrás de que ocuparon el 1176, por ejemplo, desde hace años. Todo eso. Entonces, son varios puntos en donde ya no nos volvemos objetivos. Y hay que tenerle ojo. Ahora, si es una recreación idéntica con los mismos componentes, hay muchos componentes que ya no se hacen o no sé específicamente en este equipo, pero en varios es así. Entonces, ojo, hay que ver, hay emulaciones de emulaciones. Y yo creo que yéndose a ciertas emulaciones de más precio, y no por eso digo que Warm Audio esté mal, pero ciertas emulaciones de más precio puedan ser mejores. Yo creo que sí. Ahora que esté mal, no creo que esté mal. Y que si compraría yo, sí, compraría. Estaría bien, o sea, compraría, lo tendría aquí, lo ocuparía. Le sacaría el jugo. Yo creo que para el precio, que también eso es algo interesante, o sea, si estamos en estas ligas mayores, en donde nos podemos dar el lujo de comprar los equipos de alta calidad, o no de alta calidad, pero los equipos, el original, por así decirlo, eh, está bien, o sea, comprémoslo, o sea, no,
eso nos va a dar también hasta un cierto caché, o sea, el hecho de tener esos equipos. O sea, que también es un tema de estatus, o sea, pensémoslo así. Pero vamos a amortizar, vamos a amortizar estos equipos en, los vamos a amortizar o simplemente, o simplemente va a ser un gasto. Porque ¿cuánto nos van a estar pagando por una, por ejemplo, por una mezcla? El- ¿Vale la pena? Hicimos los números. A eso es a lo que quiero ir, o sea, si vale la... Porque también el tema de tener equipo analógico, llega una persona, la ve al estudio y dice, wow, tienen equipos, todo como que se sienten más confiados o creen que van a andar mejor. Increíblemente es así, o sea, ven que uno tiene una consola y todos dicen, ah, wow, este estudio está interesante, que si no lo ven, y que los resultados pueden ser los mismos, porque como les comentaba, gran parte del problema está entre la silla y la mesa. Entonces, si pueden darse el lujo y van, porque recuerden que esto también es un negocio, y si van a estar amortizando la compra de estos equipos, pues chévere, háganlo. Pero si no, váyanse por esa otra opción, también está bien. Y ahora, no se olviden de que estos equipos requerirán su mantenimiento y todo lo demás, así que ojo también a tenerlo en cuenta. A ver, ahora hay una marca como por ejemplo BAE, de la que estaba hablando ahí, que tiene recreaciones, por ejemplo en los NIV, cuando después la empresa se vende y aparece Rupert Neve Designs y queda por el otro lado eh, Neve. Entonces Rupert Neve Designs siguió con el desarrollo de Rupert Neve, siguió desarrollando equipos y haciendo cosas diferentes, y los otros en cambio tenían las patentes de los equipos antiguos y eso. Entonces hay muchos que dicen, no, ya ese Neve no es el Neve de antes, bla, bla, bla. Y bueno, Ibai hace unas recreaciones. Y bueno, hay varias marcas que hacen estas recreaciones y que todos dicen, wow, estos equipos de verdad son increíbles. Sí, son buenos equipos. Y también el costo de estas recreaciones son muy elevadas, son elevadas, es elevado el costo y hacen una muy buena recreación, es verdad. Ahora esta marca, por ejemplo, que les mostraba Stam Audio, muchas personas me han comentado de que es increíble, que funciona muy bien, todo. Yo no la he tenido el gusto de probarla. He querido comprar algo de la marca, todavía eh, no lo he podido hacer. Así que les recomiendo que si tienen la opción de probar los equipos, háganlo. Y también hay, por otro lado, otros equipos de ingenieros importantes, reconocidos, que hacen sus propios equipos. Y aquí la cosa se pone interesante. Porque, por ejemplo, ellos, bueno, muchos harán clones y que los harán bien, porque hay gente que hace cosas increíbles. Hay otros que en cambio desarrollan sus preamplificadores y todo y los hacen con una muy buena calidad y los venden a un precio interesante y económico. ¿Y por qué lo hacen y lo venden a este precio? Porque ellos, por ejemplo, no están, le estás comprando directamente al fabricante y no estás gastando en el 30% de rentabilidad que se puede estar llevando un distribuidor tranquilamente. Entonces ahí tienes un 30% de descuento. Primero, capaz ellos hacen estos equipos, pero no viven como tal del tema de los equipos. Entonces sí, ganan con el equipo, todo lo demás, pero no están gastando en todo un departamento de marketing, en todo un desarrollo, o sea, en todo, o sea, en seguir desarrollando más patentes porque necesitan innovar y todo. No, ellos hacen su equipo, que muchos lo hacen porque necesitaban esas herramientas que no las encontraban en el mercado, que no era lo que
lo que la combinación, no sé, de que ellos, la combinación sonora que ellos necesitaban o que ellos querían y la hicieron. Y ellos y ellos el desarrollo de esto lo están amortizando con su propio trabajo. Por ejemplo, ingenieros de mastering que hacen sus propios equipos. Entre esos, por ejemplo, Camilo Silva que hace equipos increíbles. Entonces él hace sus equipos y él amortizó eso con el trabajo suyo. Entonces ya no, ya casi no te está cobrando por eso, o sea, te está cobrando por otras cosas. Entonces aquí, por ejemplo, hay cosas interesantes y hay muchas personas que hacen cosas muy bien hechas y que se dedican a esto. Ahora, el tema de comparar un clon, de si vale la pena un clon o no. Eh, Pucha, aquí es súper interesante eh, cuando lo comparamos es, ¿de verdad estás escuchando el equipo de manera correcta? Porque digamos, compramos uno de estos equipos. Vámonos, por ejemplo, por un micrófono. Lo compramos. Y como les comentaba yo en otro live que hice acerca de los micrófonos y de que había marcas que me convencían más que otras, y eso sí, porque las he probado varias veces. Y es que, por ejemplo, entre más mejoré, sonó redundante eso, conforme mejoró la acústica de mi sala, me di cuenta, y además mi entrenamiento auditivo mejoró, me di cuenta de cosas que antes no escuchaba y que no era consciente, y ahora soy consciente. Y ahí es cuando digo, vaya, este equipo, este micrófono no me estaba dando lo que yo quería, o sea, lo que yo pensaba que estaba haciendo. Me doy cuenta con ciertos cables que digo, bucha, aquí tengo un problema en este cable. Y a veces son cosas muy sutiles y que pueden estar muy influenciadas por temas psicológicos subjetivos. Es muy probable. Lo creo que es muy probable. Ante eso, ante eso, o sea, como que soy muy consciente de que hay muchas cosas que van a ser meramente emocionales en estas decisiones, en estas pruebas y todo. Entonces, creo que aquí es en donde lo estemos comparando y aquí es cuando decimos un micrófono, por ejemplo, un micrófono. No, este micrófono está increíble, pero de verdad estás escuchando. Porque muchas veces las diferencias en audio son muy, pero muy sutiles y pagamos miles de dólares por esas sutilezas. Un ingeniero decía de que vale la pena pagar esto, decía así, si te mejora en un 1% el audio, paga eso. Pues bueno, o sea, muchas veces son sutilezas, o sea, no vamos a escuchar la diferencia entre el día y la noche. Entonces, la diferencia capaz sea entre un día nublado y un día menos nublado. O sea, son diferencias sutiles. No es algo muy grande que vamos a escuchar. Entonces aquí también estas comparaciones ya se vuelven muy subjetivas. Y si me están preguntando si se compran o no se compran estos equipos, yo creo que investiguen, comparen fichas técnicas, vean de verdad de qué están hechos los equipos, o sea, véanle las tripas, qué es lo que tienen, qué componentes tienen. Deben haber fotos en internet donde estén mostrando los componentes y vean que son componentes de calidad. Meterse un poco en el tema de la electrónica, en saber estas diferentes marcas de los componentes, porque en un condensador, en algo tan simple como un condensador, lo podemos comprar en diferentes marcas y nos va a alterar el audio. Pero, o capaz no lo alcancemos a diferenciar. Y quizás le están metiendo harto dinero, no harto, pero le están metiendo a estos transformadores, que es lo que todos hablan. Wow, el transformador Carnegie, no me acuerdo bien los nombres, o este Cinemag, y
todo wow es por eso. Y te das cuenta de que adentro tiene quizás no le metieron plata a los condensadores y ustedes pueden coger y cambiarlos por otros y ustedes escuchan la diferencia. Porque van a decir, no, la gran diferencia la van a escuchar en tal cosa y no en lo otro. Así que ahí, por ejemplo, como ven esta foto, ahí están viendo el equipo, los componentes que tiene. Fíjense bien en las marcas que tienen, todo eso. Hay que investigar, hay que investigarles para ver si de verdad vale la pena. Y ya aquí es algo muy... no les puedo recomendar. Vean, por ejemplo, que tienen un premio. No veo exactamente en qué es. Pero... Por ejemplo, ¿qué va a vender más? ¿Un transistor? No, bueno, no hablamos de un transistor. Un condensador, una resistencia, que vender el tema de un transformador. Hablo en temas de marketing, ¿no? ¿Qué es lo que más te vende? O sea, todos han hablado de estos, por ejemplo, de los tubos o de los transformadores. Todos han hablado de eso, pero hablar de cosas sutiles como estos condensadores, esas cosas, y capaz ahí esté la diferencia. Entonces, mi recomendación es métanse a foros, comparen los diferentes. Si tienen opción de comparar estos equipos, háganlo. Si no son iguales, pero están bien y tienen la posibilidad de comprarlos, cómprenlos. Pues sí. Ahora, como les decía, la gran diferencia en el sonido no va a estar en estos equipos, sino va a estar en el conocimiento que tengamos. Nos va a agregar ese extra o ese diferente que busquemos posiblemente, pero una vez que ya tengamos el, todo este conocimiento del audio. Y es más, una vez que ya esté el conocimiento listo, o sea, que ya sepamos más de audio, que logremos un sonido interesante con esas herramientas que tengamos, en ese momento ya la pregunta va a ser diferente, porque no va a ser, ¿valen la pena estos equipos o no valen la pena? Cada quien tendrá el criterio formado y listo para decir, ¿lo compro o no lo compro? Así que yo creo que si hay muchas dudas de si vale la pena o no vale la pena, creo que creo que la respuesta aquí va a ser un tema de conocimiento y de meterse a estudiar. Y si ya obtuvimos el sonido que queremos con las herramientas que tenemos a la mano y hemos probado en otros lugares de si hay diferencia, ¿qué las habrá? Estoy seguro que habrá diferencias, pero que sean diferencias que nos van a aportar. Y nosotros decimos, bueno, o nos queremos dar el lujo o creemos que vamos a amortizar este equipo, pues bueno, hagámoslo. O sea, compren el equipo y denle. Pero si hay demasiadas dudas es porque capaz el sonido no lo han conseguido hasta este momento. Y están buscando el santo grial ahí. Y el santo grial no es en un equipo nuevo, un equipo muy caro. Que si bien tampoco creo que es tan el tema de que es el indio y no es la flecha, porque los equipos, las opciones que tengamos a la mano, todo nos va a ayudar bastante. Pero hasta un cierto rango de precio, hasta un cierto tipo de cosas. Y ahora tenemos la facilidad de que el digital hace muy buenas emulaciones, muy buenas recreaciones. ¿Que nos va a aportar algo diferente? Sí, efectivamente nos va a aportar algo diferente. Pero la pregunta es, ¿ese diferente nos va a hacer la diferencia? Aunque suene redundante, ¿va a hacer la diferencia en la mezcla? Porque va a ser diferente, pero ¿va a aportar o no va a aportar? Entonces, ahí está la pregunta. Creo que en digital se pueden hacer cosas interesantes, sí, muchísimas. Además que hay un tema del digital que no tiene, que es una gran ventaja, y es la multiplicidad. El tema de poder
tener el mismo, por ejemplo, el mismo 1176, replicarlo en todos los canales de la mezcla, si es que lo queremos, que para eso en el analógico nos tocaría tener como, o sea, todos los 20 o 20 equipos, 10 equipos de los canales que queramos tener. Así que esto es algo que es muy importante. Y antes de comprarse estos equipos, que ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, antes de comprarse estos equipos como compresores, ecualizadores, análogos, yo les recomiendo que inviertan primero, por ejemplo, en micrófonos, preamplificadores, en acústica, antes de meterse a invertir en compresores, ecualizadores, bueno, en temas de dinámica, un gate, alguna cosa de esas, no. Primero invertir en un compresor, primero invertir en micrófonos, en una buena acústica. Después ya vamos por el tema de los preamplificadores. Porque una vez que tengamos una señal bien capturada, con esta señal bien capturada la podemos modelar, podemos hacer las cosas que queramos hacer. Porque modificar algo que está mal o buscando que se vuelva algo bueno es como difícil, por no decirlo imposible. Pero si es algo bueno, ya lo que conseguiremos va a ser más interesante. Así que eso es todo por hoy y nos vemos en una próxima. No se olviden de suscribirse al canal, déjenme comentarios, compartan este contenido. Y eso, nos vemos. Saludos, me encuentran en Instagram. Me escriben por ahí. Más que nada yo contesto Instagram, así que cualquier duda, por ahí